Hey, ¿qué tal, coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de literatura del Coleccionista de Mundos. Yo soy Sebas y hoy vamos a hacer una reacción al tráiler. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a hacer una reacción al tráiler? Pues porque en el último vídeo, el de las novedades juveniles de los meses de enero y febrero en Sevilla... Spam. Justo ese mismo día que se subió el vídeo me enteré de que ya estaba el tráiler de la lección de August Wonder. Así que aquí estamos, casi una semana más tarde, para reaccionar al tráiler. Cuando me enteré de que iban a adaptar este libro, mi primer sentimiento fue como de que... ¿What? Es un libro que nos plantea a un protagonista, que es August, que tiene una malformación facial. Sin embargo, la gracia un poco del libro es que en ningún momento te dicen lo que le pasa, pero claro, a la hora de hacer una película o nos ponemos muy artísticos en plan de que toda la película esté grabada desde el ángulo de la visión del niño, o realmente mostramos al niño. Así que mi primera impresión fue como que de... vale, venga, os lo concedo. Y os lo concedo porque cuando revelaron el cast, el reparto de la película, dijeron que iba a hacer de madre Julia Roberts. Pero ya sin más demora, vayamos a YouTube. I don't know, la lección... Oh, so fan de que lo primero que salga sea mi reseña de este libro de hace 3 años. Vale, voy a daros un poco de salseo, ¿vale? Esto es cortesía de la casa. Hola a todos y bienvenidos a una nueva video reseña del blog de literatura del Coleccionista de Mundos. Estoy con un catarro encima, importante. Vale, 3 años más tarde sigo con catarro. Está la cosa interesante. Venga, ya que estamos, os dejo la reseña que hice de este libro linkeada abajo en la descripción y en la i y en todas partes. Me llamo Oggy Pullman. La semana que viene empiezo quinto. Y como nunca he ido a la escuela de verdad, estoy total y absolutamente muerto de miedo. Hasta luego. Oye, es mejor que no entres ahí con tus padres, porque eso no mola. Pero tú molas. Eso ya lo sé, pero en general los padres no molan. Y tampoco estos cascos. Por favor, señor, que sean buenos con él. Ay. Sé que no soy un niño de 10 años normal. He pasado por 27 operaciones. Me han ayudado a respirar, a ver, a oír sin audífono, Ay. pero ninguno ha conseguido que parezca normal. La incubadora, lecheros Bunsen... Ah, y esto es un borrador. ¿Sabes lo que es un borrador, verdad? Mirad qué cara, nunca había visto nada tan feo en mi Te vida. juro que si yo tuviera esa pinta me pondría una capucha en la cara. Ya sé que a ti no siempre te gusta, pero a mí me encanta. Es la cara de mi hijo. Tú no eres feo, Oggy. Eso lo dices porque eres mi madre. Como soy tu madre es lo que más cuenta, porque soy la que te conoce mejor. Me acuerdo de esta conversación. Llevo 1 minuto 10 y ya estoy con los feels bastante afectados, ¿vale? Recuerdo que era un libro bastante frustrante. Recuerdo una sensación muy agridulce, no era el típico libro en el que realmente te mostraban que había felicidad en todo y que todo podía ser maravilloso y con un protagonista que tenía muchos problemas pero que en el fondo era muy feliz. No, o sea, es realmente crudo y hay mucho drama, y hay drama especialmente porque está narrado desde la visión del niño y es la primera vez que va a un colegio y no entiende por qué le rechazan, no entiende por qué le llaman feo, no entiende por qué incluso sus mejores amigos no consiguen empatizar del todo. Y bueno, vamos a seguir. Hola, no tienes por qué hacer esto. No sé de qué hablas, Oggy. Solo digo que no tienes que fingir. Oggy. Vale, lo siento mucho. Entonces, ¿por qué te has sentado aquí? Porque busco amigos simpáticos para variar. Yo también. ¿Quién Oh. aspiro a llegar a ser? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos continuamente. Jack, ven a sentarte aquí. Un segundo. Me gustaría ser capaz de controlar el clima. ¿Ese sería tu superpoder? Suena un poco cutre. ¿Qué harías tú? Sería invisible. Eres el chico más duro de ese colegio. Demuéstralo. No puedes pasar desapercibido si naciste para destacar. ¡Ay, qué bonito, por favor! ¿Alguna vez has pensado en hacerte la cirugía estética? Tío, esto es gracias a la cirugía estética. Cuesta un montón quedar tan guapo. Me meo. Creo que igual han echado por tierra ese toque agridulce que os comentaba antes, y creo que realmente se van a centrar en la parte cute de la película,
las escenas ahí de los padres riéndose y eso, y de su hermana en plan Mr. Wonderful diciéndole tú puedes con todo, has nacido para destacar. O sea, creo que le han cambiado el rollo al libro. El libro es realmente crudo. Lo leímos mi madre y yo a la vez y los dos acabamos con la misma conclusión, que era un libro muy triste. ¿Puede quedar bien? Sí, puede quedar bien. Estoy total y absolutamente muerto de miedo. O sea, la voz del protagonista también es muy adulta. Él era un niño. De hecho, el libro está narrado en primera persona, si no me equivoco, y la manera de contarte la historia también era muy infantil. No voy a decir simple, pero sí que es verdad que no tenía esas construcciones de frase. Eso lo dices porque eres mi madre. ¡Ay, por favor! ¡Drama! Como soy tu madre es lo que más cuenta, porque soy la que te conoce mejor. Claro que sí, Julia, tienes toda la razón. Venga, después de verlo otra vez, tengo un balance un poco más positivo. Creo que le voy a dar 3 de 5 mundos. 3 de 5 es que me gusta, que sé que puede dar mucho más de sí, pero que le noto algunas cosas que no me encantan demasiado. ¿Qué os ha parecido? ¿Os gusta el cast que han hecho? ¿Os gusta cómo la han adaptado? ¿Creéis que van a hacer un buen trabajo? Yo me muero de ganas por verla, porque nunca se puede juzgar una película por su tráiler, ¿de acuerdo? El tráiler está hecho para atraer al máximo posible de público, pero nosotros ya somos público objetivo de esta película. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo del canal de literatura del Coleccionista de Mundos, y hasta entonces recordad, larga vida a los libros.